de regreso aquí en nuestro espacio El Toque del Mediodía por este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición, el 1014 de Óptimos Cable, Canal América, así como nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV, y nuestro Facebook Live también en vivo para todo el mundo. Miren, como hemos anunciado desde ayer, tenemos nuestra entrevista central, un hombre que sin lugar a duda es reconocido cada vez que se habla de precios, que se habla de lo que está sucediendo a nivel comercial, tanto en República Dominicana como a nivel mundial. Me refiero al economista matemático Jaime Aristi Escuder, quien está con nosotros vía Zoom, y vamos a conversar estos minutos para conocer la situación de la economía de nuestro país y cómo afecta los conflictos internacionales que están sucediendo tanto en Ucrania como en Rusia, así como también Estados Unidos y otros países. Buenas tardes, Jaime, gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, en primer lugar hay que entender que República Dominicana es una economía pequeña, abierta, es una economía que está estrechamente vinculada con la economía a nivel global y en particular con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. De tal manera que como le vaya a los Estados Unidos, nos va a nosotros. ¿Qué ha sucedido en los últimos 2 años? Bueno, hemos tenido un impacto terrible por la pandemia del COVID y las medidas que se adoptaron para enfrentarla. Y esto ha hecho que haya pues una situación en la cual ha desembocado en una caída de la actividad económica, también un aumento de los precios, que se ha complicado desde el mes de febrero de este año por la invasión rusa a Ucrania, que ha provocado que los precios de los combustibles superen los $100 por varios meses, y además que estemos ante una situación donde los precios del gas natural, debido al desabastecimiento que ha provocado Rusia en Europa, se hayan quintuplicado en Estados Unidos y se hayan multiplicado por 10 en el caso de Europa. Asimismo, tenemos aumentos de precios de insumos básicos, de alimentos, que cuando tú combinas todo eso, te genera entonces una aceleración de la tasa de inflación de República Dominicana, que por lo general teníamos una inflación en el entorno del 4%, que es la meta. Ahora mismo, al mes de septiembre, tenemos una tasa de inflación que se ve que comienza a reducirse, pero sigue estando muy por encima de lo que es la meta. La meta es 4, como te señalé, y la tasa de inflación al mes de septiembre interanual es 8.63%, pero se ha ido reduciendo. Llegó a estar prácticamente muy cercano a 10%, estuvo en 9.6 y ya se ha reducido en 100 puntos, es decir, en un punto porcentual. Y esto ha hecho que obviamente pues estemos ante una trayectoria de convergencia de la inflación hacia lo que sería su meta. Claro, eso tiene un costo. El costo es que pues tiene que desacelerarse la economía dominicana. Recuérdate que el año pasado crecimos en 12.3%. Este año el Banco Central estima que vamos a crecer entre 5 y 5.5%. Pero el año que viene todavía el reto es mayor, porque la situación económica internacional, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, ahora mismo están en reunión el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial y están poniendo a circular lo que es el informe de perspectivas. Y para el año que viene lo que se prevé con una alta probabilidad es recesión a nivel global. Y eso, dado que la economía dominicana es pequeña, pues esto hace que inmediatamente haya una presión hacia la baja del ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Y vamos a tener entonces una situación de crecimiento por debajo del 5, y si crecemos por debajo del 5, eso implica un aumento de la tasa de desocupación en el país. ¿Por qué? Porque existe una relación muy estrecha entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Y para evitar que haya un aumento de la desocupación en la República Dominicana, se necesita crear por lo menos de 100 a 110 mil puestos de trabajo cada año. Y para crear 110 mil puestos de trabajo se necesita crecer 5%. Si el crecimiento de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto, no es 5%, sino, por ejemplo, 3, 2%, que pudiera suceder en caso de que haya una recesión muy fuerte a nivel global, pues entonces es muy probable que haya un aumento de la desocupación para el año que viene en el país. Y eso implicará un deterioro de las condiciones de vida de la población. Así las cosas, se puede decir que el reto es grande para el año 2023, pero afortunadamente se tiene en el Banco Central una persona con mucha experiencia como Héctor Valdés, que tiene un historial sobre sus hombros que le permite, con toda esa experiencia, pues ejecutar la política monetaria adecuada para hacer que el ajuste que se vaya a ir realizando
para reducir la tasa de inflación sea lo menos traumático posible y que el costo que haya que pagar para recuperar lo que es la estabilidad de precios, es decir, llevarla otra vez desde el 8.6 hasta el 4%, pues tenga el menor costo posible para nuestra sociedad. Jaime, me gustaría ver el análisis que tú puedas proyectar. Vemos en este último trimestre del año cómo el conflicto Ucrania-Rusia se ha intensificado en estos últimos días e incluso, y sabemos que esos países, el tema del gas, ahora con el invierno, va a provocar, cuando ya se estaba hablando posiblemente una salida por parte de Putin, entrar en una negociación con Ucrania. Hemos visto que todo se ha paralizado, si se puede decir, e incluso se ha complicado un poco más. ¿Cómo visualiza este último trimestre del año? Mira, no cabe duda de que se ha ido complicando, como tú muy bien señalas, el gas natural, que era el principal suplidor, era Rusia, de Alemania y de Europa. Prácticamente ha desaparecido. Se prevé que ya para final de año no haya más suministro de gas natural. Eso implicará una presión adicional sobre los precios. Ahora mismo el precio está en 156. Este es el precio de referencia TTF de gas natural. Está por debajo de lo que estuvo, por ejemplo, en agosto. En agosto llegó a estar en 350 euros, ahora mismo está en 156 euros, 156,78, pero lo que se prevé es que hacia final de año, con el aumento del invierno, el aumento de la demanda, pues el precio del gas natural aumente. Claro, los Estados Unidos va a estar tratando de enviar la mayor cantidad de gas natural licuado hacia Europa, pero eso obviamente que nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque eso significa menor disponibilidad de gas para esta región y el gas que tendríamos disponible aumentaría de precio y eso va a impactar de una forma muy negativa sobre el sector eléctrico. Para este año se estima que el déficit del sector eléctrico está entre 1.600 y 1.700 millones de dólares. El año pasado fue de 1.020 millones de dólares, es decir, que ahora estaríamos con 600 millones de dólares más. Para el año que viene es probable que tengamos unos precios de los combustibles lo suficientemente altos como para poder llegar a la conclusión de que efectivamente el déficit pudiera superar los 1.600 millones de dólares también para el año que viene. Y eso es una presión importante sobre las finanzas públicas. El gobierno tiene un reto significativo con relación al sector eléctrico, porque no solamente es por el aumento de los costos de generación, sino porque hay unas pérdidas en materia de distribución y comercialización del sector eléctrico. Para que tengas una idea, antes de la pandemia, el nivel de pérdidas en términos de cantidades, es decir, la cantidad que compraba las distribuidoras, la cantidad que cobraba finalmente la distribuidora en materia de cantidad de gigawatts. Si hago la relación, antes teníamos un nivel de porcentaje de pérdida de 29% y ahora tenemos un nivel de 38%, 9 puntos porcentuales por encima. Y eso presiona las finanzas públicas porque aumenta el déficit del sector eléctrico. Y si esto le añadimos este conflicto que tú señalas de Rusia en Ucrania, que se está intensificando, pues lo que debemos esperar es un aumento todavía más acentuado del déficit del sector eléctrico provocado por el aumento de los costos de diferentes insumos que se utilizan para la generación de electricidad en el país. Jaime, el gobierno ha estado subsidiando el combustible, el precio de los combustibles en República Dominicana. ¿Hasta cuándo podría el gobierno hacer ese reajuste viendo y a mira, por ejemplo, la situación que estamos en este momento viviendo? Vemos una situación un poco crítica con la frontera dominico-haitiana. Vemos el presidente que estuvo en esta semana e incluso hizo una inversión en equipos, en armamentos, en vehículos para poder proteger el muro que se está construyendo, más el tema del presupuesto que ya vimos que está proyectado para quitarle a muchas provincias, incluso bajarle el presupuesto a algunas provincias y algunas, incluso algunos ministerios. ¿Cómo tú ves esta situación para el gobierno en los próximos 3 meses? Y te hago la proyección de los 3 meses porque tú sabes que el dominicano siempre se programa para estos 3 meses su economía. Viene diciembre, viene el doble, voy a pintar la casa, voy a comprar la ropa. Entonces quiero llevarlo a la economía del de a pie, de que nos está viendo, que dice qué voy a hacer para este fin de año. Entonces tiene que tener una orientación de lo que puede suceder. Mira, el gobierno, como tú señalas, presentó su presupuesto
para el año que viene con un déficit de alrededor del 3%. Este año tenía previsto 3% del Producto Interno Bruto, va a terminar en 3,6%, de acuerdo a lo que establece el gobierno, debido a esos subsidios para este año te aseguro que va a superar el nivel de 100,000 millones de pesos entre el sector eléctrico y el sector y combustibles en términos generales. Y otras figuras también de subsidios que el gobierno ha estado poniendo en marcha. Es decir, que es una cantidad importante de recursos. Yo creo que los próximos 3 meses el gobierno va a tener disponibilidad de recursos para poder, sin necesidad de emitir nueva deuda, va a poder, sin ningún tipo de problema, cerrar el año. Es decir, que no habría ningún tipo de aumento de impuestos para lo que queda de año, no habría ningún tipo de recorte significativo. Quizás lo que habría es reorientación de algunos gastos, quitándolo de algunas entidades que no lo van a ejecutar y moverlo hacia otras. Pero en términos generales uno puede decir que el año va a terminar en términos fiscales y por lo tanto en términos de recursos que le pudiera quitar a la población, va a terminar sin ningún tipo de presión, digamos. El gobierno va a terminar este año con los recursos que tiene disponibles, que tiene presupuestado, pues puede cerrar el año sin mayores inconvenientes. Para el año que viene, sin embargo, ahí es que vamos a tener una situación de presión. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que emitir 6.600 millones de dólares de deuda. Eso, una parte es para financiar el déficit y otra parte para amortizar capital. Esos 6.600 millones de dólares que si se hubiesen emitido, por ejemplo, a inicio de este año, se hubiesen emitido a una tasa de interés, por ejemplo, de 4,4%. Para el próximo año, la tasa de interés de bonos a 10 años, pues tendría ya una tasa que es muy probable que esté por encima del 9%. Yo estimo que pudiera estar entre el 9,25 y 9,50%. Es decir, que nosotros vamos a tener que por cada 1.000 millones de dólares pagar alrededor de 45 millones de dólares más. Entonces, eso significa que tú tendrías que estar pagando alrededor de 250 a 300 millones de dólares adicionales de solamente pago de intereses por año debido a el aumento del costo del financiamiento. Es decir, debido a lo que ha estado sucediendo de que bancos centrales a nivel global han estado subiendo su tasa de interés, en particular la de los Estados Unidos, que es nuestra principal referencia. Y este aumento de tasa de interés hace que la de los bonos soberanos de República Dominicana también aumente, pues esto implica un aumento de los costos de financiamiento de la deuda y por lo tanto un aumento del déficit público. O sea que esa es una presión adicional que vamos a tener para el año que viene. El gobierno es un año preelectoral, recuérdalo, no va a hacer ningún tipo de reforma tributaria para el año que viene. Él va a tratar de endeudarse, pero le va a salir caro. Ese es el mensaje. Y le va a salir caro para el año que viene el endeudamiento. Le va a salir al doble de lo que se estaba endeudando en la actualidad. Mira, Jaime, no podemos, obviamente, con una situación que se ha vivido en esta semana, en estos últimos días, el fenómeno mantequilla. Y en lo personal tengo una pregunta, porque sabemos, o sea, tú mismo te hemos dado seguimiento en el programa de la Z y en los programas que participas sobre este tema, pero no he escuchado la siguiente pregunta que yo mismo me he hecho. Sabemos que es un sistema Ponzi, un sistema piramidal, que eso se está cayendo ya, pero ¿tiene algún tipo de complicidad aquellos que son los primeros socios, que son los que disfrutan de la manzana? ¿Tiene algún tipo de complicidad? Mira, ellos pueden decir, yo no sabía lo que este hombre estaba haciendo, él me prometió pagarme, me pagó y yo no tengo nada que ver con eso, yo no fui socio, no fui partícipe de lo que es el esquema en términos organizacionales, o sea que yo no debo ser tildado de cómplice ni nada por el estilo. O sea, por ahí se van a ir aquellos que lo puedan acusar de que recibieron un dinero y que lo recibieron sabiendo que era un Ponzi. O sea, ellos pueden decir que ellos no tenían ningún tipo de conocimiento. Ahora, hay que continuamente decirle a la sociedad que ese tipo de esquema piramidal termina quebrando. Esto es algo lógico porque duplicar cada 30 días o cada 12 días, como vi también un video de parte de él mismo que se denomina Mantequilla, eso es inviable por la cantidad enorme de recursos. Para tú tener una idea de cuánto es,
Por ejemplo, si tú tienes que es 12 veces al año, porque se estaría duplicando cada año, eso es equivalente a decir 2 a la n. Si tú agarras 2 a la n, te vas a dar cuenta de que ese es un valor que cuando tú le añades, por ejemplo, eso por un peso es más de 1,000. Cuando tú le añades un valor de 10,000 pesos, cuando tú lo multiplicas por más de 1,000, obviamente que llega a cifras que cuando tú lo analizas, tú llegas a la conclusión de que eso no es viable. Para nada es viable. Yo he participado en varios programas desmontando ese tipo de esquema piramidal, y esta no es la primera vez. Ya en otras ocasiones con Telefree, con otros más, ya me ha tocado la oportunidad de analizar y demostrar matemáticamente de que eso no es viable. Lamentablemente, aquellos que colocaron su dinero y que no han cobrado, pues van a perder su dinero. Jaime, eso no tiene ningún tipo de posibilidad de pago. Jaime, el tema de las autoridades monetarias, por ejemplo, hemos visto un superintendente de banco, Alejandro Fernández W., que ha sido incluso criticado por la forma que él, a través de Twitter, se expresaba sobre mantequilla, incluso el acercamiento, si se quiere, por una persona que conoce a ambos, que es una señora que es como su madre, pero también hemos visto las autoridades de la DGI y las autoridades que tienen que ver con el sistema bancario, que no han dado esa respuesta quizás que el público está esperando, porque Mantequilla todavía sigue operando, de hecho, y la gente está esperando como algo diferente, que sea arrestado, que sea investigado, el tema de lavado de activos. Yo mismo digo, ven acá, ¿cómo es que puede subir a las redes millones de pesos en efectivo cuando sabemos que uno, para tener 100 pesos en el banco, te preguntan hasta por la bisabuela tuya que falleció? Sí, mira, la parte legal yo no voy a entrar, yo no soy abogado, no te puedo hablar de eso. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Creo que Alejandro Fernández lo que hizo fue darle una advertencia a la población de que no se deje engañar, de que ese tipo de esquemas piramidales siempre termina colapsando. Y yo creo que él cumplió con su papel de darle esa información a la gente. Yo creo que lo que sí ahora es importante es que el gobierno no se acerque demasiado para que no se le pegue el muerto. ¿A qué yo me refiero con eso? Sabemos que esto va a caer y sabemos que Mantequilla puede decir, mira, yo no puedo pagar porque el gobierno, ya sea que me hizo una mala publicidad, ya sea que me congeló los fondos, ya sea que me cerró la cuenta, o sea, buscar mecanismos de decir, mira, esto yo no puedo pagarlo, pero la culpa es del gobierno. Y ante esa situación, que la gente se le tira a la calle al gobierno, que comienza a criticarlo en las redes sociales, puede hacer que haya tanta presión que finalmente el gobierno decida, bueno, vamos a cumplir con esta gente y pagar un agujero donde el gobierno no tuvo ningún tipo de responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, a diferencia de un banco que ya es una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos, donde hay un seguro de depósitos, donde hay una obligación ya por parte de las autoridades de darle seguimiento a sus operaciones, y en caso de un colapso, pues ya el gobierno interviene y pone en marcha lo que son los mecanismos que existen para proteger los intereses que tienen ahí los depositantes. A diferencia de este caso, que es un negocio entre dos personas, donde sin ningún tipo de responsabilidad por parte del gobierno, ellas se ponen de acuerdo, uno le promete a otro que le va a duplicar su dinero cada 30 días o cada 12 días, y al final no le cumple. Esa persona que fue víctima puede perfectamente ir a la justicia y demandar por estafa o demandar por robo, demandar por lo que sea, ya verán los abogados, demandar a la persona a quien le entregó su dinero. Bueno, de verdad que, Jaime, no te quitamos más tiempo y agradecerte esta consulta económica, no en la Z, sino en el toque del mediodía. Ojalá que esta no sea la primera de muchas invitaciones. Bueno, es la primera, no la última. Sí, ojalá que no sea la última, porque necesitamos también los pueblos educarnos económicamente, y lo que nos dieron la oportunidad quizás de seguirte de cerca en la Z, pues aquí de vez en cuando vamos a invitarte para que la gente siga aprendiendo. Se aprende mucho contigo y te agradecemos el país, te agradecemos la educación que está siendo gratuita a través de los medios que participas. Mira, para mí un placer. Pimentel, que está cerca de San Francisco, fue la zona donde llegó mi abuelo en 1916.
desde España, o sea que para mí es un placer colaborar con ustedes por allá. Bueno, gracias a Aristi Escudé por compartir con nosotros y darnos esos tips educativos sobre economía. Nosotros vamos a hacer un breve corte ya para retornar con la parte final de este espacio, el toque del mediodía.